Tiene al lado suyo, hermano, no te duermas con el calor, no te duermas. Vamos a segunda de Timoteo, vamos a la segunda carta a Timoteo, es donde vamos a estar estudiando en este día. Segunda carta a Timoteo. Vamos a estar en el capítulo 4, de los versículos 1 al 5. El sermón de esta tarde, mis hermanos, como lo podemos ver en pantalla, se titula Todos somos predicadores. Todos somos predicadores. Normalmente se piensa que el predicador es aquel que se para frente a un púlpito, ¿verdad? Normalmente se piensa, se cree que el predicador solamente puede ser aquel que le toca elaborar un sermón, estructurar un sermón, compartirlo en la iglesia un jueves, tal vez un domingo. Aquel que tiene el micrófono, aquel que está detrás del púlpito, solamente esa persona puede ser un predicador. Sin embargo, recordemos las palabras de Jesús en el capítulo 28 del libro de Mateo, donde le dice a los discípulos: id por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Y cómo se va a hacer discípulos? Bueno, enseñándoles a que obedezcan toda la palabra, todo lo que yo les he mandado. Y ese es un mandamiento para todo creyente. Todo creyente, todo hijo de Dios, todo cristiano debe de compartir el evangelio. Entonces, cada creyente, cada hijo de Dios, cada cristiano debe de predicar. Ahora, no a todos se nos ha llamado a predicar en un servicio o en un púlpito, pero a todos se nos ha llamado a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. A todos, mis hermanos, sin excepción, es un mandato, un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo el predicar su palabra. Ahora, es por eso que es importante entender este capítulo 4 de segunda de Timoteo. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un tiempo, mis hermanos, en donde la palabra de Dios es denigrada, en donde la palabra de Dios es olvidada, en donde la palabra de Dios se ha dejado empolvada en un rincón de nuestros corazones y nos interesa escuchar o predicar otras cosas. Así que vamos a darle lectura de corrido y vamos a ir desarrollando cada punto en esta tarde. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice: te encarezco, Pablo hablando a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo. Y en medio de una circunstancia hostil, en medio de una atmósfera en donde se levantaban muchos falsos predicadores, muchos falsos maestros, Pablo le dice a Timoteo: recuerda, predica la palabra. Y como les mencioné hace un momento, mis hermanos, todo cristiano debe de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo hijo de Dios, todo cristiano debe de compartir el evangelio con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Todos debemos de predicar la palabra. Por eso el sermón se titula Todos somos predicadores. Muchas veces se piensa que yo no tengo el don de predicar, Dios no me ha dado el habla para predicar, yo no tengo la mente o la unción para predicar. Pero mis hermanos, no es algo exclusivo para algunos cuantos. El predicar, el evangelizar, el compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo es para todos.
Debemos hacernos una pregunta hoy y te la contestas tú mismo. ¿A cuántas personas les he hablado de Cristo esta semana? Si lo podemos reducir, ¿a cuántas personas les he hablado de Cristo el día de hoy? Algunos tenemos más oportunidad que otros de hablar de Cristo. Algunos conocemos más personas que otros para compartirles el Evangelio. Pero sin excluir a nadie, todos debemos de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto, mis hermanos, que vamos a ver son los primeros 2 versículos. Pablo, el primer punto se titula Predica la palabra. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo anima a Timoteo a predicar la palabra de Dios y utiliza una palabra para enfatizar este mandato. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco. Esta palabra encarecer en español tiene como definición recomendar con empeño, hacer un énfasis de importancia. Pablo está diciendo a Timoteo: te recomiendo, te urjo, es urgente, te animo, te recomiendo delante de Dios y de Cristo que prediques la palabra. Esta palabra encarecer, mis hermanos, debe de darnos un asunto de urgencia, un asunto de importancia. Predicar la palabra de Dios es importante, es urgente. ¿Por qué es urgente y por qué es importante? Número 1, porque aquel que no tiene a Cristo te está condenado al fuego eterno. Y número 2, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. Muchas veces se suele decir: bueno, mañana le predico, pero no sabes si mañana tendrás la oportunidad de predicarle. Muchas veces decimos, y es muy popular hoy en día: bueno, me gano su amistad primero y después le predico, pero mi hermano, no sabemos los días de mañana. Nadie tiene el día asegurado. Por eso, en cuanto tienes la oportunidad, en cuanto te topas a esa persona, en cuanto tienes contacto con esa persona, predica el Evangelio. Y Pablo lo que le decía a Timoteo: te encarezco, te urjo, es importante, te recomiendo con importancia de que no olvides predicar el Evangelio. Y lo voy a decir de esta manera, mis hermanos: no tenemos tiempo de hacer amistades. Tenemos tiempo para predicar el Evangelio. Obviamente queremos ser amigos, no me malentiendan, pero lo que estoy queriendo decir: no te esperes un año a que ya te ganaste su amistad y su confianza para entonces predicarle. Predícale, compártele. Si estás en tu trabajo y viene contigo, compártele del Evangelio. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: te pido encarnecidamente. Pablo le está pidiendo a Timoteo. Y la Biblia de las Américas dice: te encargo solemnemente. Era un encargo importante, divino, solemne, urgente, que tú y yo debemos de acudir. Mis hermanos, esto es para todos. El predicador no es solamente el que se para aquí. Tú eres un predicador, debes de ser un predicador, debes de predicar la palabra, debes de compartir el Evangelio de Dios. Muchas veces el cristiano puede ser tan egoísta de no compartir la gracia que se le fue dada a él. Pero ¿qué dice la palabra? Doy por gracia lo que por gracia he recibido. Y la salvación la hemos recibido por gracia. Y es importante, es urgente, es un asunto solemne el predicar la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo: predica, te encarezco delante de Dios y de Jesús que prediques la palabra. En el versículo 2, por favor, Josué. Versículo 2 dice Pablo: predica la palabra.
Predica la palabra. Y aquí es una palabra muy importante. La palabra predicar en el griego es la palabra keruso. ¿Qué significa predicar? Pero también significa proclamar, publicar, divulgar, pregonar. Predicar, keruso, tiene que ver con la publicación del evangelio. Keruso tiene que ver con la divulgación del evangelio. O sea que cuando tú estás compartiendo la palabra con algún amigo, con algún vecino, con algún compañero, estás divulgando la palabra, estás compartiendo la palabra, estás publicando la palabra, estás predicando la palabra. Mis hermanos, todos debemos de predicar, todos. No es un asunto del pastor, no es un asunto de los que se paran en este púlpito, es un asunto de todos. Todos deben de predicar, todos debemos de predicar. Así que nuevamente, keruso tiene que ver con divulgar, con publicar, con compartir. ¿Qué estás compartiendo en tus conversaciones con tus amigos? ¿Compartes la palabra o compartes otra cosa? Y ahora, no estoy diciendo que no hables de otra cosa más que la palabra, pero mis hermanos, muchas veces podemos hablar de una infinidad de cosas menos de la palabra. Somos hombres, nos hablan de fútbol y te hablamos una hora de fútbol. Te hablamos una hora de carros o de peleas o de boxeo o de X cosa que nos gusta a los hombres, pero cuando llega la palabra no sabemos ni decir ni pío. Igual las mujeres, mis hermanas, pueden hablar de cocina, de tantas cosas por horas, y los hijos y el marido que no ayuda en la casa. Pero cuando toca predicar la palabra, cuando toca compartir la palabra, muchas veces no sale ni un pío. Y eso es algo que debe de cambiar en nosotros, mis hermanos. Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo que prediques la palabra. Predica la palabra. Está el mandato y está la importancia de lo que debemos de predicar. Predicamos la palabra de Dios, no predicamos otra cosa. No anunciamos otra cosa, no predicamos mis intereses, mis pensamientos. Predicamos la palabra de Dios. La palabra pregonar, mis hermanos, significa publicar en alta voz. Apocalipsis 5:2 nos dice: cuando un ángel pregonaba con gran voz, ¿quién será digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y esta palabra pregonar, que también es keruso, significa publicar en voz alta, que todos te escuchen, que no te avergüences, que no te dé pena, que no hables entre dientes, que no hables en voz bajita. Hermanos, cuando compartimos la palabra, cuando compartamos la palabra, debemos de hacerlo claro, fuerte. No me refiero a gritar, pero me refiero a tener la confianza de que lo que estás compartiendo es verdad. Predica la palabra. Que lo que compartas sea con todo tu corazón, sin pena, sin vergüenza, sin timidez, sino con valentía, con confianza, porque predicas la palabra. Así que la predicación no es solamente para los domingos, sino para todos los días, mis hermanos. La predicación no es solamente los domingos, sino para todos los días. Todos los días se debe de predicar. Cada ocasión que tengamos oportunidad, aunque vayamos en Soriana con el carrito, prediquemos la palabra. Los domingos en la mañana, cuando vayamos al tianguis, prediquemos la palabra. Si estás en tu trabajo y tienes oportunidad, predica la palabra. La predicación no es solamente los domingos o los jueves, es todos los días.
El predicador no es aquel que elabora un sermón organizado para un servicio de domingo, mis hermanos. Un predicador no es solamente aquel que estructura y elabora un sermón para el domingo. Predicador es el que anuncia con gran voz la gran noticia del Evangelio. Un predicador es aquel que anuncia los hechos de Jesús, las cosas que Jesús hizo. El Evangelio, mis hermanos, es un gran regalo para nosotros. Y es un gran regalo que debemos de compartir. Aquella persona que no le interesa predicarle a sus seres queridos, aquella persona que no le interesa predicarle a su prójimo, es una persona falta de amor. Es una persona que realmente no puede amar. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es el destino de aquella persona que no tiene a Jesús. ¿Y qué tan egoístas debemos de ser para no predicarle a alguien que va hacia la muerte? Tú y yo, mis hermanos, fuimos llamados a ser predicadores. Es nuestro llamado, es nuestro ministerio, es nuestro deber predicar el Evangelio. Muchas veces nos encanta que nos digan, que nos hablen de bendición, de recibir bendición, de recibir más, de recibir unción, de recibir lo otro, de recibir esto. Pero ahora nos toca dar, predicar, compartir el Evangelio. Somos rápidos para venir cuando viene un apóstol o un profeta, pero ¿qué tan rápidos somos para salir y predicar el Evangelio de Cristo Jesús? Pablo no solo le dice que predique, sino que inste a tiempo y fuera de tiempo. Eso lo podemos ver en el versículo 2. Pablo le dice, predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Y esta palabra, inste, significa compartir, insistir en predicar la palabra. Insiste en predicar. A tiempo y fuera de tiempo. Es por eso que les digo, mis hermanos, no tenemos tiempo para primero me hago su amigo, me gano su confianza, lo invito al café unas 2, 3 veces y después le predico el Evangelio. No, Pablo dice, predica, insiste a tiempo y afuera de tiempo. Tienes hijos y no vienen a la iglesia, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Porque no sabes el día de mañana. Nadie conoce el día de mañana. Nadie sabe si el día de mañana nos toca despertar o no. Por eso es que Pablo dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ay, es que no me quiero que me digan de cosas. Insiste. Es que me van a decir religioso. Insiste. Es que se van a enojar conmigo. Insiste, mis hermanos. Es el llamado. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Hay una urgencia en predicar la palabra de Dios. Debe de ser una urgencia para nosotros, mis hermanos. ¿Y qué me refiero con decir urgencia? Lo que he estado diciendo, no sabemos el día de mañana. No sabemos para quién habrá un mañana y para quién no. Y es por eso, mis hermanos, que debemos de insistir en predicar el Evangelio de Dios. Aquellos que tienen un esposo y no conoce de Cristo, insiste. Si es al revés, si tu esposa no viene, no se congrega, no es cristiana, insiste. Hijos que no conocen de Cristo, insiste. Es que ya tienen 30 años, insísteles. Es que ya hicieron su vida, insísteles. Predícales la palabra.
No debemos de esperar el momento adecuado para compartir el Evangelio. Debemos de ser insistentes a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces pensamos esto: estoy esperando el momento adecuado. Estoy esperando la oportunidad. Mis hermanos, Pablo dice: insiste a tiempo y fuera de tiempo. Eso está muy de moda hoy. Si lo traduzco al español, no sé si sea correcto, el evangelismo social. En ser amigables primero, predicar después. No, mis hermanos, predica primero y después hazte su amigo. Pero insiste en predicar. O si invitamos a la iglesia, solamente, estoy en necesidad, tiene un folleto, te invito a la iglesia. No, mi hermano, predícale la palabra del Señor. Dios no solamente habla los domingos. Dios no solamente habla los jueves. Dios no solamente puede hablar a través del que se para aquí en el púlpito. También Dios habla a través de ti. Cuando tú hablas la palabra, Dios habla. Cuando tú compartes su evangelio, Él obra. Pero te toca a ti compartir insistentemente la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Aquellos que han sido salvos saben de dónde Dios los ha sacado. Saben que nos ha librado Dios del castigo eterno, del fuego eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Nosotros sabemos, hemos experimentado de esta gracia. Nos toca compartir las buenas nuevas de que Cristo vino a la cruz, se encarnó, murió por nosotros para pagar nuestros pecados y debemos de arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir y entregarle nuestra vida a Él. Es el mensaje que debemos de compartir, mis hermanos. Predica insistentemente. No te canses de predicar. No te canses de compartirle. Es que ya le dije 5 veces, ya le dije 10 veces y no ha entendido. Sigue insistiendo. Sigue predicando y ora. Ora por su alma. Hay una historia que les compartí a los del Discipulado 2 el sábado, sobre este predicador Paul Washer, un predicador americano. Paul Washer una vez estaba predicando en una iglesia, terminó el sermón, se le acercó una persona y le dijo: mire, hermano predicador, el doctor me ha dado unos cuantos días de vida y realmente no sé si Cristo, si Dios exista. Y Paul Washer le dijo: sentémonos a predicar, a platicar acerca del Evangelio. Lo empezó a predicar. Y quiero hacer este énfasis y esta observación. No le comenzó a hacerse su amigo, le comenzó a predicar. Y Paul Washer dice que le estaba predicando y el hombre no entendía. Y Juan 3:16 una y otra vez. Y el hombre no entendía. Ya estaba el hermano Nacho apagando las luces. Y no entendía. Y normalmente una persona diría: bueno, no entendió, ni modo. Pero ese hermano Paul Washer siguió insistiendo. Y les digo, Juan 3:16, una y otra vez. Y ese hombre no entendía hasta que después de un buen rato volvió el hermano Paul Washer a Juan 3:16 y comenzó a leer junto con aquel hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, cuando de repente este hombre se quebranta y empieza a llorar. Y no solamente empieza a llorar, sino que empieza a temblar y a decir: soy salvo, he conocido a Cristo. Y Paul Washer se quedó: pues ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y este hombre dice: ¿acaso estás ciego o no puedes leer la palabra?
que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo leyeron infinidad de veces, mis hermanos, pero hasta la última el hombre comprendió. Y eso nos habla de la insistencia, de la urgencia que debemos de tener al predicar. Pablo le da a Timoteo una pequeña definición de lo que es predicar, de lo que es la predicación. Pablo le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta. La predicación, mis hermanos, debe de tener estos tres elementos: redarguir, reprender y exhortar. La palabra redarguir en el griego significa refutar, amonestar y convencer. Es algo que no está muy de moda hoy. Redarguir significa refutar, amonestar y convencer. Hoy en día no se quiere hablar del pecado. No se quiere hablar del arrepentimiento, solamente de bendición, de prosperidad, más bendición, de autoestima. Pero la palabra al predicar debemos de redarguir, debemos de refutar y amonestar. Amonestar el pecado. Amonestar lo que está en contra de la palabra de Dios, refutar lo que está en contra de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, predica redarguyendo. Amonesta el pecado. Amonesta el pecado. También le dice Pablo a Timoteo, reprende. Y la palabra reprender, epitimao, en griego, quiere decir también amonestar y prohibir. Dice Pablo a Timoteo, redarguye y reprende. Y una más también le dice exhorta, parakaleo, en griego, que quiere decir invitar, alienta, anima y confortar. Pocas palabras, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra y no te olvides de amonestar, no te olvides de reprender y no te olvides de alientar, de animar. Hoy en día, mis hermanos, tristemente, solo hay predicaciones en su mayoría de autoestima, de bendición. El famoso evangelio de la prosperidad, donde te dice que debes de ser, porque debes de ser rico. Y Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, reprendiendo, exhortando, redarguyendo. No solamente se trata de animar, debemos de animar a la gente. Cuando compartes el evangelio y alguien esté triste, es nuestro deber animarle, pero también es nuestro deber exhortar y reprenderle, conforme a la palabra de Dios. Debemos de predicar la palabra conforme a la palabra. Esto es de gran importancia, mis hermanos, porque hoy en día vemos que se predica de muchas cosas menos de la palabra. Y tú y yo no podemos cometer este error. Nuevamente, todos somos predicadores. A todos se nos ha dado el mandamiento de compartir el evangelio. Debemos de compartir el evangelio. No lo que pensamos, no lo que nos gusta, y voy a decir esto y lo voy a explicar, no nuestro testimonio, el evangelio. Ahora, podemos usar nuestro testimonio como un ejemplo, pero hay quienes solo les interesa predicar su testimonio y nada de la palabra. Hermanos, prediquemos el evangelio. Si podemos usar nuestro testimonio como ejemplo, usémoslo, pero prediquemos la palabra, reprendamos, redarguyamos y exhortemos. La predicación debe de tener estos tres elementos: redarguir, reprender y exhortar.
redarguir, reprender y exhortar. Y aunque a nadie le gusta que le reprendan, a nadie le gusta que le corrijan, y a nadie le gusta que le amonesten, eso es lo que debemos de hacer. Es impresionante cómo hoy en día solo vemos y se predica, Dios se puede sanar, Dios se puede ayudar, Dios se puede restaurar, Él te ama, Él te quiere, Él te acepta, ven a Él y acéptalo tú a Él, pero no se habla del arrepentimiento. Cuando la Biblia nos dice que debemos de arrepentirnos. Ahora, es cierto, Dios sana y restaura y nos da confortamiento y nos da todo esto tan bello, pero mis hermanos, también debemos de reprender, de predicar arrepentimiento. Aunque hoy en día esté de moda este tipo de predicaciones suaves que solo hablan de autoestima, Pablo nos dice que no debe de ser así. Debemos de predicar la palabra, como dice el versículo 2, reprendiendo, exhortando, redarguyendo. Pero también Pablo nos dice que lo hagamos con paciencia y con doctrina. El predicador, mis hermanos, cuando prediquemos no debemos de predicar cruelmente. No debemos de predicar condenando, sino con paciencia. Con paciencia. Tal vez no entienda la primera. Tal vez la primera vez que le quieres compartir el evangelio te corre de su casa. Tal vez te dice groserías. Pero Pablo dice, no prediques cruelmente, predica con paciencia. Reprende, pero con paciencia. Con amor, no cruelmente, no con enojo, no como si tú hubieses alcanzado salvación por tu propia cuenta. Predica y comparte el evangelio, reprende a la persona, pero con la misma gracia que se te fue dada a ti. Porque si tú eres salvo por gracia, y cuando prediques, predicas por gracia y predicas la gracia. Predicamos con paciencia y Pablo también dice, predica con paciencia y con toda doctrina. Por eso es que la doctrina es tan importante. Por eso es que venir a los discipulados, el 1 y el 2, es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando predicamos debemos de predicar doctrina. Debemos de predicar doctrina. Y aquellos que están en contra de la doctrina, mis hermanos, déjame decirte que no puedes hablar de Dios si no es con doctrina, porque cada cosa que hablamos de Dios lleva alguna doctrina. Cuando dices Dios es amor, esa es una doctrina. Cuando dices Dios es fiel, esa es una doctrina. Y debemos de tener no solamente compasión, paciencia y amor al predicar, debemos de saber también doctrina. Predicar lo que dice la palabra. Predicar lo que dice la palabra y solamente no quitarle y no añadirle. Debemos de predicar la palabra. Esto es muy importante, mis hermanos. Vamos a Efesios capítulo 2. Pablo dice que prediquemos con paciencia. Debemos de predicar la verdad, pero con misericordia, recordando que nosotros alguna vez también estábamos perdidos, pero ahora somos salvos. Y es lo que habla Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya hemos leído este versículo varias veces.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia nuevamente sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo nos habla de este tema abundantemente. Somos salvos por gracia. Anteriormente éramos hijos de desobediencia, estábamos fuera de Dios, lejos de Dios, en conflicto con Dios, pero Cristo nos reconcilió con Dios y es a través de Él que somos salvos y es por su gracia que tenemos vida, no por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino por su amor, misericordia y gracia que nos alcanzó. Con esto en mente debemos de predicar el Evangelio, no creyéndonos superiores a los demás o no predicando como si nosotros alcanzamos en donde estamos hoy, porque donde estás hoy es por la misericordia de Cristo. Debemos de predicar con paciencia y con doctrina. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, otra vez, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos regresar al versículo 16, por favor, Josué. Pablo nos dice, toda la escritura es inspirada de Dios y es útil para enseñar. Es útil para redarguir y es útil para corregir. Por eso tú y yo debemos de saber lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil. Por eso es importante que tú y yo escudriñemos, estudiemos la palabra de Dios, porque ella es útil. Y por eso, mis hermanos, promociono el discipulado 1 y 2. Porque ahí estudiamos la palabra, ahí aprendemos la palabra, aprendemos las doctrinas de Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. A la palabra de Dios no se le ocupa agregar nada. Ella es suficiente, es inerrante. Y lo digo en esto con todo respeto, mis hermanos. No debemos de agregarle a la palabra psicología. La palabra no se necesita que se le agregue superación personal. A la palabra no se le necesita complementarle con nada. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Muchas veces nos gusta decir, es que complemento a la palabra con... No, mis hermanos, la palabra de Dios no ocupa complemento. La palabra de Dios es suficiente y es útil. Y para la salvación del hombre, lo único que necesita es la palabra de Dios. Por eso, nuevamente enfatizo, es necesario que prediquemos la palabra, pero para predicar la palabra necesitamos conocer la palabra de Dios. Te hago una segunda pregunta. ¿Cuánto conoces la palabra de Dios? Y nuestro pastor dice algo muy cierto. Te puedes saber la Biblia de pasta en pasta, pero si no hay oración, no sirve. Pero ¿cuánto conoces de la palabra? ¿Cuánto lees la palabra? ¿Cuánto te interesas por conocer la palabra? Así como predicar es una demostración del amor que le tenemos a las personas, porque predicar es compartir el evangelio, y si no te interesa a nadie, pues ¿para qué le predicas? También, mis hermanos, escudriñar la palabra es una demostración del amor que tenemos por Dios.
Porque ¿dónde puedes conocer a Dios? En la palabra. ¿Dónde conoce lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le agrada y lo que no le agrada? En la palabra. ¿Dónde conoce su carácter? En la palabra. ¿Dónde sabe sus promesas? En la palabra. No podemos conocer a Dios si no es a través de la palabra. Y por cual contradictorios se escuche, un cristiano que no da la palabra es un cristiano que no conoce a su propio Dios. ¿Y cómo puedes adorar a un Dios que no conoces? ¿Y cómo puedes servir a un Dios que no conoces? ¿Y cómo puedes predicar de un Dios que no conoces? Por eso es importante, lee, escudriña, estudia, apréndete la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Este es el mandamiento, predica. Predica insistentemente a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, anima, pero hazlo con paciencia y con doctrina. Nuestro punto número 2, mis hermanos. Nuestro punto número 2 lo encontramos en los versículos 3 y 4. 3 y 4. Dice Pablo, porque predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Y aquí no creo que haya mucho que explicar, pero Pablo dice, Timoteo, es importante que prediques porque llegará el día, llegará el momento en cuando las personas no quieran escuchar la verdad, en cuando las personas no quieran tolerar, no van a poder tolerar, no van a poder escuchar la palabra de Dios. Y lo que quiere decir cuando Pablo dice en el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir en el griego tiene el significado de tolerancia. Si nos podemos regresar, José, por favor, al versículo 3. Así que cuando Pablo dice que llegará el tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina, está queriendo decir que llegará el tiempo cuando no podrán tolerar la sana doctrina. No la soportarán, no van a querer escucharla. Y eso lo vemos hoy en día, mis hermanos. Nadie quiere saber nada de Dios. Es impresionante, mis hermanos, que en un pueblo que es tan idólatra y que, según Tuxpan, es muy devoto a su Dios, no sepan que a Dios le desagrada ciertas cosas, que colgaron una bandera a favor de la homosexualidad en la presidencia del pueblo. No sé si la han visto. Pasan por ahí, está su banderita colgada. No les interesa. No les interesa saber. No les interesa que lo que a Dios le agrada y le desagrada. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, predica la palabra con doctrina, porque va a llegar el tiempo, y hoy vivimos esos tiempos en cuando a la gente, y muchas veces al mismo creyente, no le va a interesar escuchar la palabra de Dios. Por eso dice después Pablo, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la palabra concupiscencias en el griego quiere decir deseos. Se van a hacer maestros que hablen solamente lo que la gente quiere escuchar. Se van a levantar maestros, predicadores, iglesias en donde se predica, se escucha solamente lo que la gente quiere escuchar. Pero eso, mis hermanos, hoy en día podemos tal vez ver muchas iglesias grandes, pero muchas de ellas huecas por dentro. ¿Por qué? Porque no predican la palabra, sino que predican sus propios deseos. Y es por eso que es importante predicar la palabra.
Porque hoy en día vivimos en un mundo donde no quieren escuchar la palabra. Y es por eso que Pablo dice, insiste a tiempo y afuera de tiempo. Versículo 4 dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán la verdad el oído. En pocas palabras, no van a querer escuchar la verdad. Tal vez se ofendan. Aunque no nos guste ofender, mis hermanos, la verdad ofende. A nadie le gusta que le digan que es pecador. Y es por eso que Pablo dice, reprende, predica, reprende. Porque llegará el momento en el que van a apartar de la verdad su oído. Y aunque nuevamente nos toque sufrir, aunque nos toque rechazo, aunque se burlen de nosotros, aunque nos cierren la puerta, aunque nos corran de las casas, nuestro llamado, nuestro deber es predicar la palabra, insistir a tiempo y fuera de tiempo. Y nuestro tercer punto, mis hermanos, es cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Pablo le dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. No te embriagues de nada. No está hablando de alcohol, aunque no debemos de hablar de alcohol, no está hablando de alcohol, está hablando de las cosas, de las ideas que el mundo quiere vender. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, aunque te corran, aunque se burlen, aunque te insulten, aunque te dejen de hablar, aunque te digan ahí viene el cristiano, el religioso, el aleluya. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. El evangelismo no es un ministerio para algunos cuantos, mis hermanos. El evangelismo es para toda la iglesia. Haz obra de evangelista. Y la palabra evangelista en el griego significa alguien que predica el evangelio. Por eso es que el sermón se titula Todos somos predicadores, porque todos hemos sido llamados a hacer obra de evangelista. Soportando aflicciones, soportando burlas, soportando desprecios, debemos de hacer obra de evangelista. Y al final Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, cumple el llamado que Dios te ha dado, cumple el mandato que Cristo te ha dejado. Haz discípulos, enseña todas las cosas que han de hacer conforme a la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, muchos cristianos se preguntan, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué Dios me ha llamado? Y aunque ciertamente cada uno nos ha llamado para obras específicas, ¿sabes una cosa? ¿Quieres saber cuál es tu ministerio? Haz obra de evangelista. ¿Quieres saber cuál es tu llamado? Predica la palabra. ¿Quieres saber cómo le puedes servir a Dios? Predica la palabra. Cumple tu ministerio. Cumple con lo que Jesús te ha mandado hacer. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Insiste, soporta, aguanta y cumple tu ministerio. Por último, vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por favor. Dice Jesús, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es nuestra gran comisión, es nuestro gran llamado. Ir y hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí una gran promesa que debe de ser seguridad para todo aquel que predica la palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando tú prediques la palabra, Dios va a estar contigo. Cuando tú prediques el evangelio, Jesús va a estar contigo. No vas solo, vas con Dios. El Espíritu Santo va contigo y Él te va a acompañar. Así que, hermanos, no tengas temor de compartir la palabra. No tengas pena de compartir el evangelio y no te avergüences. Que no te preocupe, porque Dios estará contigo cuando tú prediques el evangelio. Pongámonos de pie en esta tarde. Mis hermanos, como lo mencioné, creo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para hacer algo en específico. A algunos les ha dado gracia en algunas cosas, a otros en otras cosas distintas. Pero un llamado en común que tenemos todos, todo cristiano, es predicar el evangelio, predicar la palabra. ¿Cómo lo podemos hacer? Es necesario que te sepas todas las cosas, todos los misterios, todos los versículos, que te sepas desde la A hasta la Z. No es necesario eso. ¿Qué es necesario entonces? Lo que es necesario es lo básico. Cristo Jesús vino para reconciliar al pecador con el Creador. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto en tus delitos y pecados. Estás separado de Dios. No tienes esperanza. No tienes salvación. Mas sin embargo, Dios, en su bondad, en su misericordia, con su gran amor que nos ha amado, vino a la tierra, se encarnó y murió por ti y por mí. Este es el evangelio. Que hay aquel que no tiene esperanza en Cristo. El que está muerto en sus pecados puede encontrar vida en Cristo. Aquel que se siente incompleto puede encontrar su plenitud en Cristo. Cerremos nuestros ojos y te hago una invitación en esta tarde. ¿Cuánto tiempo te has preguntado, ¿cómo te puedo servir, Dios? ¿Cómo puedo servirte? No sé tocar un instrumento. Tal vez no soy bueno para hablar. Tal vez traté de ayudar en el ministerio de los niños, pero no me fue tan bien. ¿Cómo puedo servirte, Dios? La respuesta: predicando su evangelio. Es por eso que todos en la iglesia son importantes. Porque todos en la iglesia debemos
de predicar la palabra de Dios. Tal vez digas, es que yo no soy como mi pastor que predica y todo eso. Pero tú conoces personas que tu pastor no conoce. Y a esas personas tú les puedes compartir el evangelio de verdad. Y es por eso, mis hermanos, que cada persona, cada cristiano, cada creyente dentro de la iglesia es una persona con propósito, porque ha sido llamado para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Así que el reto de este día, si hemos estado por mucho tiempo sin hacer nada, si nos hemos olvidado de la gran comisión, si solamente por bastantito tiempo hemos estado solamente enfocados en lo nuestro, enfocados nada más en venir, en escuchar, irnos y ya, el reto de este día es: vuelve a casa, pero predica el evangelio. Mañana en tu trabajo, predica el evangelio. En tu escuela, en tu casa, en el café, predica el evangelio. Padre, bendecimos tu nombre porque eres bueno, Dios. Te exaltamos, te damos gracias porque por tu misericordia tenemos vidas. Gracias, Padre, porque nos has salvado sin merecerlo. Nos has dado vida sin merecerlo, Señor. Y es por tu misericordia que nosotros podemos tener propósito. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos a ser obedientes al gran mandamiento, al gran llamado que nos has dado, a la gran comisión que nos has dado. Ser obedientes a tu palabra, ser fieles a tu palabra, a honrar tu palabra, Dios, y predicar tu palabra. Compartirla con todos los que podamos. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Dios. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde.